ahora sí que aplicaste la de si no es Chana es Juana, ¿no? Porque al final es el mismo personaje, pero si no es Chana es Juana. Exacto. Sí, mira, no podíamos, bueno, yo no quería, y así lo hablé con la editora de Storytel, Aranzazu Núñez, que fue quien quien comisionó este proyecto. Yo no quería usar el nombre real de la Mataviejitas por diversos motivos. Y uno de ellos, pues, es que sigue viva, ¿no? Y entonces, pues, para evitar también cualquier problema legal, ¿no? Pero a la vez, y sobre todo, porque pues, es y no es, ¿no? O sea, sí parto de la realidad de muchos hechos importantes de la historia de la Mataviejitas, pero pues ya llega un punto en que sí es mi personaje, ¿no? Entonces, pues me parecía injusto también pues, usar el nombre. Aparentemente hay mucha información. ¿Tú qué te encontraste y qué reto suponía para ti abordar una historia en estas circunstancias? Sí, mira, lo primero que encontré es que había mucha información cruzada y muchos datos equivocados, ¿no? Una vez que me puse a indagar, sobre todo en lo que había disponible en medios de comunicación, ¿no? Entrevistas, videos, notas, muchas notas, ¿no? Noticias, también documentales de la televisión, etcétera. Sí había datos, o sea, luego en la prisa, o sea, datos, no sé si erróneos es la palabra, pero datos en un periódico daban una cifra y en otro daban otra cifra, por darte un ejemplo respecto a las víctimas, ¿no? Por poner un dato preciso e importante. Pero tampoco me importaba eso, ¿no? Porque justamente lo que yo entendí es que yo quería hacer una obra literaria, no una obra documental. Entonces también creo que sí hay libros sobre la Mataviejitas, pero no había uno con este enfoque, es decir, un libro que pretendiera más que nada reconstruir el hecho desde el punto de vista de la literatura, sin importar exactamente ya las cuentas con el ábaco, ¿no? Había muchos huecos que no podían ser rellenados por la realidad, entre comillas, porque ya sabemos que también la realidad o la verdad histórica, ¿no? Pues eso también tiene sus asegúnes. Pero justamente donde la realidad no alcanzaba a iluminar, yo podía meter la literatura para imaginar esos huecos, rellenarlos y mediante la imaginación, la literatura, llegar a lo más profundo, que lo que me importaba sobre todo eran las motivaciones psicológicas. Justamente al realizar la investigación y al armar la escaleta, como así le llaman en las audioseries, tenían que ser 10 capítulos y cómo iba a repartir esta historia compleja, justamente entendí eso, ¿no? Que necesitaba el punto de vista de diversos personajes, porque había muchos personajes involucrados en esta trama, que sí es muy compleja, ¿no? Entonces, si le daba la voz solo a un personaje, creo que me iba a quedar corto. Y también porque, digamos, de origen debía ser una historia que se escuchara, ¿no? Sin embargo, yo hablando con la editora de Storytel, le dije, bueno, qué bueno que va a ser una audioserie, pero también me interesa que sea un libro. Ella estuvo de acuerdo, entonces la manera de plantearla fue que se pudiera oír, pero también leer sin mayores modificaciones. Entonces, esta estructura coral lo permitía, ¿no? Y en primera persona. Entonces, darle voz a los personajes en primera persona, bueno, pues había una cuestión muy coloquial y muy auditiva, pero a la vez esta riqueza de personajes, este abanico de personajes, pues también era una cuestión muy literaria, ¿no? Para poder explorar muchos puntos de vista y sobre todo, como te decía, la psicología de cada uno de los personajes. Algunos reales, basados en hechos reales, otros inventados por mí, pero que lo importante para mí era no inventar así como un mago sacándome un conejo de la chistera, sino imaginar cosas que pudieron haber ocurrido. O sea, ese era el reto, ese era el mayor reto, aligerar esta densidad que podía tener la parte más literaria de esta mezcla, ¿no? De pues de, digamos, entre el audio, la audioserie y lo literario, fue el humor, ¿no? Porque si yo hubiera contado esta novela de entorno muy serio, pues yo creo que hubiera sido insoportable, porque todo lo que sucede es muy crudo, ¿no? Es una historia muy trágica. Y entonces, apelando al humor negro que está salpicada, ¿no? La ironía, a lo largo de toda la historia, y también situaciones delirantes que caen también un poco en el surrealismo, o mucho en el surrealismo,
pues creo que todo esto podía ayudar, ¿no? Para que se pudiera esta historia pues asimilar en ambos formatos, ¿no? Una de las partes surrealistas o humorísticas, delirantes, como les quieras llamar, es por ejemplo en la investigación, ¿no? O sea, las investigaciones, errores tan elementales como que la policía tocara todo, entonces, pues eso hiciera imposible recuperar las huellas dactilares de Chana Barraza. Son situaciones que uno se antoja, como si en pleno siglo XXI, porque el siglo XXI, con la profesionalización, que sigan ocurriendo, se antojan como surrealistas, No, ¿no? Surreales. no, y además, mira, ese episodio que tú comentas, que es el de la pesquisa, Ujú. ese está muy, muy basado en hechos reales, o sea, verdaderamente la investigación fue un desastre, ¿no? Eso sí es algo pues, muy sabido, y por eso se tardaron muchísimo en atraparla, a la Mataviejitas, ¿no? No tenían la menor idea de cómo resolver esto, la policía no estaba preparada, ¿no? Y, o sea, de por sí, digo, nuestra justicia siempre ha sido deficiente, pero además no estaban preparados para entender que estaban enfrentando a una asesina serial mujer, porque eso es rarísimo, ¿no? Pues es uno de los casos, digo, datos muy peculiares o los hechos muy peculiares de este caso, ¿no? O sea, es algo muy estudiado por los criminólogos, ¿no? Que el 90% de los, o 99 podría decir, por ciento de los asesinos seriales del mundo son hombres. ¿No? Son hombres blancos y jóvenes generalmente. Entonces aquí estábamos hablando de una mujer que no era blanca y además ya tenía, o sea, cierta edad, ¿no? Más de 40 y rondaba los 50. Entonces rompía todos estos patrones. En fin, no estaban para nada preparados. Entonces fue absolutamente delirante todo esto. Pensaban que era un travesti, ¿no? Porque las primeras descripciones que había, pues la describían como una persona muy alta, robusta, de pelo corto. Pensaban que era un hombre o un travesti. Y entonces esto que hicieron de infiltrar policías disfrazados a la zona rosa en los antros gays y los antros de travestis, pues fue absolutamente delirante, ¿no? Entonces yo dije, justo voy a recrear esto, pero le voy a dar un tono todavía aún más delirante o absurdo, poniendo a este policía, ¿no? Que pues, lo que hace es, en realidad, pues parece que es un policía gay de closet y en realidad pues él está feliz ahí, ¿no? No investiga nada, lo que quiere es emborracharse y cantar canciones de Daniela Romo. Entonces, porque había que subirle todavía más el tono, porque pues todo esto fue verdaderamente delirante. O la parte, por ejemplo, en la que es real, la Mataviejitas, cuando ya no puede luchar, organiza luchas en pueblos, ¿no? En provincia. Y entonces, pues eso es un hecho real, pero pues yo le agrego todo esto de que luchan en un palenque y entonces todo se vuelve un carnaval porque empiezan a aventar gallinas. O sea, me parecía que esa era la manera ahora, era la manera de contarlo para, pues, ¿no? Como para reírnos, ¿no? O para pensar en lo absurdo de todo esto, pero sobre todo para mí es que sí pudo haber ocurrido. O sea, sí es muy probable que un policía se haya infiltrado y le haya valido madres investigar y que mejor anduviera gastándose los viáticos y emborrachándose. Y es muy probable que haya ocurrido un tipo de lucha así, o sea, con gallinas, ¿no? Y que se aventaban los luchadores, estos luchadores en decadencia, que por eso aceptaban estas peleas a las que nadie le importaba, en provincias y muy rústicas, en palenques. Es muy probable, o sea, en México sí puede pasar algo así, que los luchadores acaben aventándose gallinas, ¿no? También en el libro escribes al principio, de hecho, que si no es por la lucha libre, habría más asesinos. O sea, ¿qué de verdad hay en esa reflexión, más allá de la que él hace, ¿no? A los personajes? ¿Qué de No, verdad? sí lo creo, por supuesto que lo creo. O sea, digamos, vivimos en una sociedad muy dividida y una sociedad con un tema social como muy disparejo, ¿no? Es decir, sabemos que vivimos en una sociedad con una pobreza extrema y con mucha injusticia social y con una corrupción de las autoridades y una descomposición social
y del Estado grande, ¿no? Con mucha violencia, todo eso lo sabemos, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en la que, por supuesto, la gente, la gran mayoría de la gente, pues, su gran lucha es por sobrevivir y que sobrevive con muy poco. Entonces, eh, eso crea muchas frustraciones, por supuesto, ¿no? Gente que tiene que soportar patanes, digo, jefes patanes, y además, bueno, las injusticias del gobierno, ¿no? Entonces, y gente que vive al día. Entonces, yo sí creo que la lucha libre, que por supuesto es una, una diversión y una distracción de extracción popular, digo, por supuesto que luego también se puso de moda y hasta los fresas, como decimos, o los hipsters, pues van a divertirse, pero digamos, claro, eso también es algo bonito de la lucha libre. Todas las clases sociales pueden estar ahí, pero los principales fans de la lucha libre, pues es la gente de extracción popular, ¿no? Una reflexión que acompaña la novela y se acentúa que es el final, es cómo son reflejo este tipo de asesinos de las sociedades en las Sí. que se desarrollan, ¿no? Pero también cómo darle una dimensión a esta reflexión sin caer en el reduccionismo, sin caer en lo fácil de que es una víctima de las circunstancias. Finalmente tú has estudiado a través de tus libros la maldad humana y en alguna parte también de la novela, creo que es en la parte del criminalista, que dice la maldad no tiene límites, ¿no? O sea, la maldad puede ser condición humana. Entonces, ¿cómo conviven estas partes de ser un asesino, producto de su sociedad, pero por otro lado, con la maldad como un elemento de la condición humana? Es que es la mezcla de ambas cosas, ¿no? O sea, sí creo, y por eso lo he, digo, estudiado y escrito, ¿no? O digamos, indagado, tanto en Carne de Ataúd, que es la novela histórica que hice sobre el chalequero y que ocurre en el Porfiriato, como en Asesina Íntima. O sea, sí creo que hay asesinos que, que son el reflejo de su época y son un producto de la sociedad en la que viven, pero a la vez es una cuestión también individual, ¿no? Es decir, el caso de la Mataviejitas, bueno, pues sí, fue una mujer con una vida muy trágica, de abusos, su madre la vende cuando tiene 13 años por 3 caguamas, y entonces una mujer que fue violada y que cuando era menor de edad ya tuvo un aborto, o sea, y el hijo que muere de manera espantosa, asesinado, o sea, no puede seguir luchando porque se lastima, es una vida muy trágica, pero que eso sin duda la orilla a delinquir. Sin embargo, hay muchas personas que viven vidas igualmente trágicas y no se convierten en asesinos. Entonces, justamente es una mezcla de estas cosas que me parece importante estudiar y analizar porque no todo el mundo reacciona igual ante la tragedia, ¿no? Entonces, la Mataviejitas, bueno, sí hay una historia detrás muy dura que nos ayuda a entender por qué hizo lo que hizo, más no justificar. El crimen nunca puede justificarse. Pero mi intención principal con este libro era lo que yo quería entender por qué sucedió esto, por qué la Mataviejitas hizo lo que hizo, en su contexto social e individual, porque si queremos combatir la violencia, eh, tenemos que entender de dónde viene y cómo se produce. Y espero que el lector pueda tener también una comprensión mayor al leer todo esto. Pero sí creo también, y esta es pues, una tesis que he comentado en distintos momentos y también en mis libros, es que sí creo que hay ciertos asesinos que sí son la síntesis de su época, ¿no? O sea, no solo el producto, sino la síntesis perfecta de esa época. El chalequero, sin duda, fue la síntesis del porfiriato, porque además empezó a asesinar cuando el porfiriato estaba en su apogeo y termina de asesinar cuando se acaba el porfiriato. O sea, incluso hasta en eso coincide. Goyo Cárdenas fue la síntesis del alemanismo, la síntesis muy clara de lo que estaba pasando en ese momento en que México dejaba los rescoldos de la revolución, entraba en la modernidad, la vida nocturna, y esta clase media que ya se estaba también asentando, este país ya civilizado, entre comillas, y de pronto un joven estudiante de ciencias químicas de la UNAM, becado por Pemex, de clase media, que en un barrio decente, entre comillas, de pronto surge ahí el monstruo. Bueno, pues la sociedad no daba crédito.
El chalequero sí vivía en Peralvillo, en las barriadas, y era un alcohólico, pero como un estudiante brillante podía irrumpir en medio de este país que buscaba ya ser moderno y recordarnos que el monstruo estaba ahí rondando. Entonces, y así, ¿no? Podemos ir avanzando en las épocas y encontrando el monstruo, el asesino, monstruo entre comillas, que refleja su época. La Mataviejita, sin duda, pues también refleja su momento con claridad. Ahora, no, como tú bien dices, lo importante no es caer en lo simplista, porque cada asesino tiene circunstancias individuales muy complejas y sociales también muy complejas. Entonces, es la mezcla de ambas para entender por qué cada fenómeno en específico se da. Algunos se parecen, otros son distintos, suelen tener puntos en común, pero también cosas que los diferencian claramente y les da una singularidad. Como la Mataviejitas, pues ya simplemente por ser mujer es una cosa muy rara, porque como te decía, pues no hay, casi no hay en el mundo asesinas seriales mujeres. Y además que fuera luchadora, ya eso le daba un toque como de exotismo, ¿no? O sea, de verdad parecería algo sacado de una novela. Ya por último, hasta que decías esto, ¿es la síntesis de algo la mata viejita? Bueno, es la síntesis de un país que, que parece no avanzar, ¿no? O sea, un país que en plenos 2000 sigue teniendo, y una ciudad, pues todas estas enormes desigualdades, toda esta enorme injusticia, donde una mujer puede, bueno, muchas mujeres por desgracia, pero estamos hablando de la Mataviejitas, vivir este drama en el que su madre la vende por 3 caguamas, ¿no? O sea, uno quisiera pensar que en pleno siglo XXI, inicios del siglo XXI, esto ya no debería pasar, pero pasa, ¿no? Y entonces esta descomposición social y esta desprotección del Estado a los individuos es algo que deja en una completa vulnerabilidad a los más desprotegidos, ¿no? O sea, a las mujeres y a la gente de clase baja, ¿no? Entonces, la Mataviejitas, pues claro que es un reflejo de esta pobreza y de este no poder salir de ese atolladero más que con la violencia, que además, digamos, ella decidió asesinar, pero sabemos que mucha gente o se convierten en criminales o en roban o en sicarios o el narco, en fin, o sea, esta descomposición social que ya es cada vez mayor y que no parece tener fin y que no parece arreglarse, y esta violencia y esa descomposición social que genera esta violencia, digo, a mí me lo parece muy claramente que la Mataviejitas refleja eso, ¿no? Esa frustración que solo puede calmarse, bueno, o encontrar un cauce con más violencia, ¿no? La Mataviejitas es un claro síntoma, digo, no de todo lo que es este país, porque este país también tiene cosas buenas, pero sí una síntesis de todo lo que está mal en este país, claramente, es la Mataviejitas, en lo social y en lo individual.